Diana, Hola, ¿cómo estás, Andrés? bien, bien. Qué bueno. Buenas noches. Bueno, Buenas buenas noches noches. a todos. Bienvenidos a esta última sesión de trabajo de lecturas fundamentales desde Freud, que ahora está en conjunto con las lecturas desde Lacan. Entonces estamos como el grupo de lecturas fundamentales de psicoanálisis. Les agradecemos mucho su interés y su asistencia a la presentación de nuestra primera publicación de catálogos fundamentales de psicoanálisis. Eh, Les doy la bienvenida también, Gabriel. ¿Quién más hay por aquí? Saludos desde México, ¿cierto? Heréndira también, está por ahí Heréndira, Omaira, Diana, Marleni. Bueno, entonces empezamos porque tenemos bastante material para comentar hoy. Así que comienzo con la presentación del PowerPoint, que nos ayuda como a no perdernos mucho. Así que empezamos, ¿cierto? ¿Qué entiende el psicoanálisis por historia? Eh, el logo de la ilustración. Como Allá programa les proponemos para hoy. Primero, vamos a comentar algunas razones para esta publicación de lecturas. Segundo, vamos a hablar del catálogo en sí, su estructura, la ilustración, la edición. En tercer lugar, trabajaremos cómo leerlo y ahí tendremos algunas referencias. El cuarto lugar será para la conversación, aunque en cualquier momento pueden interrumpir, pueden comentar, hacer preguntas o dejarlo para el final, como quieran, pero que se sientan libres como para que sea realmente una conversación. Y al final queremos invitarlos a un brindis, como se hace en la presentación de cualquier libro, y más hoy, que es la última reunión de lecturas, es la despedida del año y la invitación también a las actividades del 2025. En este programa contaremos de manera especial con un fragmento de la entrevista que realizamos a Dina Rack el sábado pasado, eh, cuyo, cuya grabación pueden ver también en medios del Anel Medellín y quedará en la descripción. Porque vamos a ver que está muy en relación la historia que ella escribe sobre la psicosis de su madre y lo que vamos a entender o lo que vamos a ir comenzando a entender de lo que es la historia en psicoanálisis. Ana Em, Victoria, ¿se puede poner pantalla completa, porfa? claro que sí, ahí sí, ahí sí, queda mejor. Eso, gracias. Sí, gracias, Marcela. Bueno, ¿por qué catálogos? Aquí le pido el favor a Andrés que nos lea este que ha sido el epígrafe que escogimos para la publicación de toda la serie de catálogos. Desde el año pasado, desde un poquito antes, empezamos a tener la idea de que los fundamentos de psicoanálisis que vamos encontrando queríamos compartirlos con otras personas a quienes les pudiera interesar, porque hay cosas muy esclarecedoras. A veces, claro, ya tenemos toda la obra de Lacan y sabemos que hay un último Lacan que tiene unas perspectivas que nos sorprenden, ¿cierto? Respecto a la idea que tenemos del primer Lacan, porque a veces hablamos de ese primer Lacan y de Freud sin haberlos leído. Entonces, nuestro trabajo en lecturas es refrescar un poco esos fundamentos que pueden ayudar a esclarecer todo el trayecto de la enseñanza de Lacan, incluida su última enseñanza.
Nos pasó con el trabajo que hicimos sobre Joyce, por ejemplo, que trabajamos la escritura del ego y nos encontramos que ese término de ego, Lacan nos remitía a lo que fueron los principios de su enseñanza cuando él establecía la definición de ego. Y la mayor sorpresa fue encontrarnos también una remisión justamente a Freud en 1915 para poder entender esa noción de ego. Entonces siempre hay esa mirada retroactiva que nos lleva a leer también a nosotros de manera retroactiva, esa mirada, esa perspectiva retroactiva en Lacan que nos lleva a nosotros también a leer de esa misma manera. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con esta, por ejemplo, uno de los elementos es la significación, ¿cierto? Sabemos que el trabajo analítico va reduciendo lo que son la significación, el sentido, hasta que no va a quedar sino el puro significante sin ningún sentido, solo el puro juego de la lana. Sin embargo, para poder saber eh, cómo, como lo dice él muy bonito también en el seminario 23, cómo el trabajo analítico va a cortocircuitar la significación y el sentido, es necesario saber pues qué es significación y qué es sentido. Entonces, cuando nos encontramos esta puntuación de Lacan sobre la significación, nos pareció que eso era lo que queríamos hacer con las publicaciones. Entonces, eh, vamos a leer esto, que lo verán ustedes como epígrafe en cada uno de los catálogos que podamos publicar. Entonces, Andrés, adelante, porfa, ayúdame un poco con la lectura del epígrafe. Claro que sí, dice. El único método correcto, cada vez que en el análisis buscamos la significación de una palabra, consiste en catalogar la suma de sus empleos. Si quieren conocer la significación de la palabra mano en la lengua francesa, deben hacer el catálogo de sus empleos, y no solo cuando representa el órgano de la mano, sino también cuando figura en mano de obra, mano dura, mano muerta, etc. La significación está dada por la suma de estos empleos. Exactamente. Y con esto nos da una nueva perspectiva de lo que es la significación. Yo quisiera que miráramos esto que es el contexto significante del término significación. El significación la encontramos siempre en relación con el signo, muy especialmente en primer lugar con el significante, claro, pero esto implica tener en cuenta también el signo, la significancia de la que va a hablar Lacan también en un determinado momento de su enseñanza y el sentido. Hay muchos otros, pero selecciono estos que son los más próximos a significación. Para Lacan, explico los colores. Son los colores del nudo borromeo. Entonces tenemos en azul lo que es del orden de lo real, en rojo lo que es del orden de lo simbólico y en verde lo que es del orden de lo imaginario. Entonces, signo y significante son del orden de lo real, significación o significado es imaginario y significancia y sentido son simbólicos. Em, Vamos, solamente lo paso, dejo este contexto y vamos a lo que por qué esa precisión de Lacan en este primer seminario, en la frase, en la cita que nos leyó Andrés. Eh, en ese primer seminario, página 344 45, ustedes encuentran esto. Para los posfreudianos, Lacan logra identificar que cuando ellos hablan de significación, se van a remitir a la realidad, aún más allá de la significación misma, a los hechos. Es decir, hacen referencia, o sea, se van a remitir a lo que podemos llamar como el referente. En términos de la comunicación sería el referente.
Lacan precisa que no, que en realidad, de acuerdo con las mismas enseñanzas de la lingüística, la significación siempre remite es a otra significación en una relación metonímica, es decir, es asunto del lenguaje. Y esa remisión metonímica siempre se va a dar en la horizontal, en la secuencia, ¿cierto? No podemos detenernos aquí, pero por ejemplo es el procedimiento de nombrar una cosa por otra que le es próxima, ¿cierto? Y esa remisión de una significación a otra puede ser infinita. Pero lo que nos muestra aquí es la nueva perspectiva, es que nos saca de esos impases metonímicos de la significación y nos va a decir que si queremos hablar de la significación en psicoanálisis, tendríamos que hacer el catálogo de los usos o empleos de un término. Y eso ya nos va a dar otro registro. Ya no vamos a leer en la contigüidad metonímica, sino se trata de una lectura vertical que va a estar en la dimensión del paradigma y que va a ser el fundamento de lo que va a ser luego la sustitución metafórica. Entonces, es una nueva perspectiva y que nos pone a pensar entonces a nosotros en en los catálogos. Eso es lo que queremos, que cada catálogo sea que cada catálogo sea la suma de las significaciones, es decir, de los empleos que hacen Freud y Lacan respecto a diferentes términos que ya tenemos una listica. Este de historia nos sorprendió, no era por el que queríamos empezar. Y aquí pues respondemos a esta primera pregunta: ¿por qué este primer número fue sobre la historia? Em, Esto fue el encuentro con una historia inesperada y nos marca un horizonte hacia una historia posible. Se trata del trabajo conjunto que pudimos hacer este año con la Comisión de Biblioteca, coordinada por Luz Helena Gaviria, que no pudo estar hoy aquí por motivos de viaje, pero pues ha estado muy presente y apoyando como esta edición. Entonces, este año, cuando empezamos el ciclo de lecturas sobre Lacan, lector de Joyce y del cuerpo, antes me había encontrado con este libro de Jairo Gutiérrez, Locura y Sociedad. Me sorprendió, yo lo he dicho en varias ocasiones y ustedes lo pueden ver también en la grabación que hicimos de esa sesión inaugural del ciclo, eh, porque pues yo conocía, a mí me encanta el tema de la historia de la locura, eso creo que muchos lo saben, y conocí algunas historias de la locura en Europa, ¿cierto? Está la de Foucault, que es la más famosa, pero hay otras más completas sobre la historia de la locura y sobre la historia del tratamiento del alma. Entonces, jamás me imaginé que iba a haber una historia de la locura en Colombia y eso es lo que me encuentro con este libro de Jairo Gutiérrez y por eso lo invitamos a conversar sobre esa historia que él hace y que implica un recorrido por las principales ciudades de Colombia, Medellín, Bogotá y Cali. Así que nos preguntamos por esa historia de la locura en Colombia y ahí hay una posibilidad de trabajo muy grande y es un capítulo que falta en las historias de la psiquiatría y en las historias de la locura y es un capítulo que incluya el psicoanálisis de orientación lacaniana, pero desde sus propios principios, es decir, desde lo que puede entender el psicoanálisis mismo por historia. Otra manera de decirlo es la historia, porque sabemos que el descubrimiento de Freud fue el descubrimiento del inconsciente y eso nos pone a pensar que entonces lo nuevo es esa historia atravesada por el inconsciente. ¿Qué quiere decir eso y cómo lo podemos concebir? Es algo que vamos a empezar hoy a poner como
a mirar, ¿cierto? Será como un instante de ver de esto que es la historia atravesada por el inconsciente y por qué. Lo que entonces cuando empezamos a mirar qué era qué entendía el psicoanálisis por historia, hacer una selección de las referencias de Freud y Lacan a la historia, estábamos en ese trabajo cuando llega este suceso inesperado que es la muerte de Mario Elkin. Em, Así que con mayor razón teníamos que publicar este catálogo como un homenaje a él, en memoria a él. Este catálogo es en memoria a él. Así que bueno, le rendimos también hoy un pequeño homenaje. Marcela, sí, Sí, pues, sí, porfa. sí, te está oyendo mal mi internet, me avisan, por favor. Listo. Dice, la muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Mm. Borges, el inmortal. Ajá. Sí, esa es la frase que se me ocurrió cuando supe de la muerte de Mario Elkin, que pues efectivamente el viernes nos había saludado, ¿no? Y ya, ya la semana siguiente no estaba. Entonces, bueno, un pequeño homenaje a él, que siempre recordaremos porque además fue quien propuso la idea de hacer una actividad conjunta entre lecturas y la Comisión de Biblioteca. Pasemos ahora entonces sobre esas razones de por qué esta publicación y las próximas a la estructura del catálogo. Lo primero es, la estructura está determinada por el tiempo lógico de nuestra lectura, de nuestra búsqueda. Ese tiempo lógico fue retroactivo. Lo, Claro, lo primero que empezamos a buscar, bueno, ¿qué dice Lacan de la historia, cierto? Ese fue el instante de ver. Tomamos el índice referencial de Henry Crutzen sobre los seminarios de Lacan, historia, y hay una cantidad de referencias muy interesantes que nos ayudaron pues como a seleccionar. Hay que decir que no están todas, es imposible que estén todas, seguramente se nos escapan muchas, pero logramos pues como hacer una selección representativa de sus apreciaciones sobre la historia en cada momento de su enseñanza, desde el primer seminario hasta el último. Cuando empezamos a ver esa referencia, particularmente a mí me evocaban, muchas de esas referencias me llevaron, me evocaban referencias freudianas y yo dije, pues toca ir a Freud para poder entender esto que está diciendo aquí Lacan. Entonces, ese fue el tiempo para comprender. Ir a la obra de Freud, tomo 24 de Amor-Ortu, ahí están también algunas referencias de Freud a la historia y extrajimos algunas. Y ya estábamos en esas cuando de pronto dije, bueno, ya ver, ¿qué dice Lacan en los escritos? Porque es que una cosa son los seminarios y otra cosa los escritos. Y cuando fuimos a los escritos, eh, nos encontramos con algo que siempre hemos querido en lecturas y es queremos leer en voz alta con otros y rescatando la enunciación de cada autor, sea Freud, sea Lacan o sea cualquier otro autor que abordemos. Pero me di cuenta que en estos escritos de Lacan hay unas referencias a la historia y a la historia del psicoanálisis desde su propia enunciación, donde él mismo se pone en juego en esa historia que él está viviendo y construyendo y escribiendo. Ese paso a la escritura es muy importante. Y cuando uno se va, y cuando fuimos a mirar nuevamente las de Freud sobre la historia del psicoanálisis, nos encontramos esa misma posición en Freud, una posición subjetiva que le permite situarse en esa historia, historizarse y escribir. Entonces,
fue ese el momento de concluir. Es bellísima, ahí se la recomiendo. Ese tiempo lógico entonces nos dio la estructura del catálogo. Entonces, la estructura del catálogo ustedes lo van a ver así, ese es el orden. Primero las referencias al seminario de Lacan, luego a la obra de Freud y finalmente a los escritos. Tanto los escritos 1 y 2 de 1960 como los otros escritos y finalmente los primeros escritos y no, y ese es penúltimo. Y finalmente en el caso M, es decir, en su tesis. Así que es todo un banquete, disfrutamos mucho haciendo esa selección, leyendo las referencias y bueno, eso es lo que les queremos compartir. Paso ahora entonces a las ilustraciones. Son obra de Andrés, así que Andrés, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sara. Bueno, les cuento un poco acerca de las ilustraciones. En principio, las ilustraciones están diseñadas con el apoyo de inteligencia artificial, pero he aquí la cuestión y es que la inteligencia artificial trabajando con tanto algoritmo de una forma tan lógica, el principio de la construcción de estas ilustraciones fue a partir de las emociones, de lo que podía evocar, lo cual pues me llevó a un rato de meditación, un rato de introspección para poder empezar a desglosar cuáles eran las emociones que quería transmitir un poco a través de cada una de las ilustraciones, ¿verdad? Y con base a eso poder empezar a construir varias opciones y finalmente hacer un descarte. Eh, con la enseñanza de Lacan, y eso lo vamos a ver quizás un poco más tarde con algunas citas que vamos a leer, se nos enseña que este asunto del pasado, futuro y presente no es como nos lo pintan, como tan distanciados los unos de los otros. Cuando uno comienza a leer a Lacan y empieza a tener estas apreciaciones de la historia y por tanto del tiempo, nuevamente uno se da cuenta que esas barreras no están tan separadas entre sí. Y evoca un poco también lo que otras culturas y otras civilizaciones y otros saberes nos han podido decir. Finalmente, la conciencia es lo que organiza un poco el tiempo, valga la redundancia, el tiempo temporal. Y a este asunto de la conciencia me evocó el caos, ¿verdad? Entonces, esta ilustración que ustedes ven en la portada, que es esta de acá, eh, fue diseñada tomando como referencia algunos experimentos que han hecho al respecto del caos. Hay unos experimentos muy locos, muy interesantes en los que empiezan a diagramar cuáles son los movimientos que utilizan, que se van formando a través de unos péndulos o de un péndulo más bien suspendido alrededor de tres imanes. Y aparentemente no tiene ninguna, ¿cómo decirlo? Ningún sentido, es un caos, es un desorden. Pero los científicos se han dado cuenta que en realidad este desorden sí tiene como una coherencia, sí tiene como un orden. Por eso es que decidí esta portada sacarla de esta manera, ¿sí? A través como de este desglose de varias palabras, de varias emociones. Me dieron muchos resultados. En realidad, este resultado fue esperado e inesperado. No pensé que me fuese a proyectar algo que estaba buscando. Con el resto de ilustraciones, bueno, creo que fue un poco más, entre comillas, sencillo, porque como se podrán dar cuenta después, con la adquisición del volumen del catálogo, tenemos algunas ilustraciones, por ejemplo, de Freud, de Lacan, y pues esto es para marcar la pauta de el cambio de un trabajo a otro, es decir, de cuando está hablando Freud, cuando está hablando Lacan, etcétera. Ok. Muy bien, pasemos ahora entonces al diseño, Marcela, del diseño. Hola, al diseño. Sí. Del diseño les voy a comentar sobre todo porque, bueno, a veces uno abre un libro y no entiende cómo, a dónde están como las partes. Entonces, pues ya Ana Vitero nos dijo que tenía, la estructura tiene tres grandes partes, ¿cierto? Y sobre todo, por ejemplo, en los seminarios de Lacan, entonces encontramos el seminario acá en la parte izquierda, ¿cierto? Tenemos página, fecha,
Y el título, ese título los pusimos nosotros y son temas, ¿cierto? Las citas están, digamos, agrupadas por temas. Entonces, por un tema se puede encontrar una cita, dos, a veces tres citas. Por ejemplo, esta de historia, uno que está implicado. De acuerdo, y lo de las páginas también es importante saber. Las páginas corresponden pues normalmente a la edición de Amor Ortu en Freud, de Paidós en Lacan, pero bueno, cuando son seminarios, por ejemplo el 9 entonces corresponde en la versión crítica a la página pues del PDF. Entonces, esta es pues como más o menos como el orden en los seminarios de Lacan, ¿cierto? El seminario, fecha, página y el tema. En la de Freud, si me puede pasar Ana Victoria, está nuestro título, ¿cierto? Debajo la bibliografía completa, el volumen, el título, el año. Al ladito encuentran la página y la cita. Al final de esta sección hay también como una selección de textos de Freud que hablan de la historia de la psiquiatría y del psicoanálisis. O sea, no todas las citas están ahí, también pusimos pues como unas referencias solamente con su página. Y en la tercera sección, Perdóname, Marcela, quería a la esta sección derecha. está dividida, sí, Perdón, Marcela, quería señalar la ilustración de la sección de Freud. Ahí la ven a la derecha, producto de Andrés sí, y que la es muy inteligencia bonita. artificial. Ok, bueno, ya seguí. Sí. Bueno, y en la tercera sección, la de los escritos de Lacan está dividida como en tres partes, sobre los escritos 1 y 2 y las referencias en otros escritos. Luego, las referencias en los primeros escritos y por último, las referencias en la tesis doctoral de Lacan, ¿cierto? Em, ahí sobre todo no están, digamos, las citas completas, o sea, ahí no es tanto como de citas, aunque hay unas secciones especiales, sino que ahí, como dices, una apreciación a Precup de Lacan, por ejemplo, en presentación general de nuestros trabajos científicos. Entonces es como una especie de contraste, ¿cierto?, entre los temas y las apreciaciones de Lacan. Es decir, la enunciación, esencialmente es la enunciación. Todo lo que ustedes van a ver, él lo va a decir en primera persona. Aquí dejamos los temas, los enunciados en un segundo plano para darle la prioridad en la enunciación de él. Ujú. A veces se me corta, entonces no Ya. escucho, no escucho muy Ah, bien. ya, ok. Entre secciones hay una parte, bueno, ahí, digamos, Andrés se encargó de hacer una introducción a la parte de Freud, Ana Victoria a los escritos, yo hice una introducción a la parte de los seminarios, que bueno, son como, yo pienso que hablan como de la experiencia que fue organizar todas estas citas, de leerlas, releerlas, bueno, eso es como la parte como de lo que es la estructura no la estructura, sino como el diseño, ¿cierto? Ya al interior del catálogo. Además de estas referencias, agregamos dos cositas más, que son unas páginas selectas. ¿Por qué? Porque dentro de las referencias hubo unas que decíamos, pero es que esto es fundamental, o sea, hay que tenerlo claro. Entonces, seleccionamos, Marcela seleccionó la del seminario, de los seminarios de Lacan, ella muy entusiasmada con esto que es de los seminarios de Lacan sobre la historia del medio pollo y del medio sujeto, de la que nos va a hablar ahorita. En las obras de Freud era imposible no partir de los recuerdos encubridores de 1899. Y en los escritos de Lacan, sin lugar a dudas, historia y sentido del retorno a Freud, que es un fragmento de la cosa freudiana que Lacan pronuncia con motivo de los 100 años del nacimiento de Freud en Viena. Entonces, son páginas selectas que están dentro de la referencia, son más amplias y, bueno, ustedes se pueden dar el lujo de leerlas con despacio. Pero además de páginas selectas, entonces, Marcela, con su idea del medio pollo, propuso entonces un anexo, Marcela.
Bueno, es que ahorita voy a hablar de la cita, pero a mí me encantó esta historia de la mitad del pollo, del medio pollo, porque era un cuento que la cana había leído de pequeño. Yo dije, no, pues yo voy a buscarlo a ver si de pronto lo encuentro. Entonces encontré el cuento del medio pollo, estaba en francés. Entonces, bueno, hice una traducción por ChatGPT. Me di cuenta que no estaba, o sea, me parece que está bien, o sea, que está pues como bien acorde con la versión francesa. Entonces, en el anexo 1 pueden encontrar el cuento en francés y en español. Ojalá lo lean porque de verdad que es un cuento bien simpático. Es bien simpático el cuento. Muy bien. Bueno, eso es respecto al libro. Pasemos a la otra parte, que ya es cómo leer este catálogo, ¿cierto? Cómo leerlo. Hay muchas maneras. Eh, una de ellas es como un vademecum, es decir, sin ningún orden, puedes abrir en cualquier página y leer una de las referencias. No hay, eso te va a dar un tema, te va a dar una referencia. Hay algunos puntos que están subrayados. En la edición en papel están en negrilla y en la edición que vamos a vender en PDF va a estar en rojo. Entonces, como un vademecum. Por ejemplo, entonces empecemos. Felipe Bedoya, que eh, hace parte del grupo y nos colabora mucho en la parte de la difusión, él es encargado de la difusión, no pudo estar hoy tampoco, pero nos envió un video. Entonces lo voy a presentar, dejar de presentar, ¿cierto? Eh, lo voy a presentar para que veamos. Es compartir la pantalla, ¿cierto? Completa. Ok. Para que veamos él, por ejemplo, cuál escoge. Ahí está en la presentación. Exacto, entonces tengo que escapar el modo de presentación, ¿cierto? Eso, Listo. escapar de aquí, volver a presentar. Exacto. Volver a presentar en pantalla, compartir, espero que me funcione. Y mirar aquí. Principal, exacto. Este es Felipe. Entonces, escuchémoslo sobre, porque nos propusimos que cada uno seleccionara una referencia que le llamara la atención, la leyera en voz alta y la comentara. Entonces, él selecciona esta. Hola a todos. Bueno, pensando en qué referencia seleccionar de este muy bello primer catálogo, en donde por supuesto encontramos un rico y vasto trabajo de las referencias que nos aporta, quise sustraer una que en mi formación ha sido clave porque nos sitúa en la clínica diferencial y lo hace a partir de la noción de historia estructural del sujeto, que tiene pues implicaciones directas en la orientación para intervenir en la lógica particular del sujeto. La referencia es del Seminario 1 de Lacan del 13 de enero del 54 y en el catálogo la encontramos en la página 29 y dice así: evocaré rápidamente la experiencia germinal de Freud, de la que hace un instante les hablé, ya que en suma ella fue parte del objeto de nuestras lecciones del último trimestre, enteramente centrado alrededor de la noción de que la reconstitución completa de la historia del sujeto es el elemento esencial, constitutivo, estructural del progreso analítico. Creo haberles demostrado que este es el punto de partida de Freud. Para él, siempre se trata de la aprehensión de un caso singular. En ello radica el valor de cada uno de sus 5 grandes psicoanálisis. Los 2 o 3 que ya hemos examinado, elaborado, trabajado junto los años anteriores, lo demuestran. El progreso de Freud, su descubrimiento, está en su manera de estudiar un caso en su singularidad. Esta es la clínica diferencial, esta orientación que permite al analista moverse entre lo particular y lo estructural de la historia del sujeto, pues evitando tanto
el riesgo de la generalización como el de la pura contingencia. Y es en esa tensión donde el trabajo analítico, pues a mi entender, cobra vida. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues Felipe, es este seminario 1, es Lacan leyendo a Freud y mostrándonos esa dimensión de la historia en el sentido de que la historia de cada sujeto es absolutamente singular y diferente a la de cualquier otro. Eh, Empieza por ahí y vamos a ver cómo termina. Bueno, vuelvo a presentar para no perderme. Estamos aquí. em, compartir. Entonces, presentación. Listo. ¿Cómo más se puede leer este catálogo? Se puede leer de una manera un poco más sistemática. Eh, por ejemplo, para una investigación sobre un determinado tema, de los temas que se encuentran en el catálogo, como nos mostraba Marcela ahora, para escribir un artículo sobre también un determinado tema. Y tenemos un aporte de Diana Arboleda que nos hizo no sé si estará, si alcanzará a estar, ella está como en un compromiso, pero nos envió unos audios que pondremos. ¿Estás ahí, Diana? Sí, Bueno, si querés, puedes comentar. Sí, sí, mejor. mejor que los audios, sí. Sí, sí, qué bueno, sí. Bueno, a ver, me pasó, Vicky, muchas gracias y a todos los que han trabajado en pues en este recopilación y en este propuesta. Vicky no, simplemente, no, Vicky no, simplemente vi la referencia del libro y ya me comuniqué con Vicky y bueno, lo pude tener para leerlo. Y creo que me pasó algo de lo que dice en la parte en el libro, que dice, nunca sabemos si una sorpresa es buena o mala. Una sorpresa es una sorpresa. Está fuera del campo de lo agradable o desagradable. Entonces, digamos que una sorpresa es feliz. Eso significa un encuentro. Es decir, algo que les llega de ustedes mismos. Espero que les ocurra cada tanto. Pues a mí me parece que este texto se ubicó en ese lugar de la sorpresa para mí. Desde, es decir, desde el título, mm, el que se planteara porque un catálogo, de todas formas, en el griego kata también significa a través de, entonces también querría decir a través de logos. Es muy bonito porque no solo es un catálogo en el sentido de ese inventario, sino que a través de ese logos que se despliega aquí alrededor de la historia, pues encontraremos estas joyas que me parece que cada cita trae. Bueno, por lo demás, la lectura inicial que hice siempre me evocó y me llevó como a un diálogo con lo que es desde la filosofía, cómo se puede mirar lo de la historia. En la filosofía siempre ha habido un debate sobre lo que se puede comprender de historia. Y bueno, hasta cierto siglo la historia realmente era un historicismo, porque se comprendía como una secuencia de hechos empíricos imbricados en una temporalidad. Eso era una noción de historia. Ya luego, pues ya con Heidegger empieza a mirarse de otra manera y ya él, por ejemplo, acuña un concepto que en alemán es Geschichte, que significa historicidad, es decir, una cosa es historicismo y otra cosa historicidad. Entonces, dentro de las tradiciones filosóficas, el historicismo es mirar la historia como una sucesión de hechos inscritas en una temporalidad, pero
ya luego se plantea la historia como historicidad, donde ya entra en juego como pues Heidegger lo trabaja desde como el ser, ya entra en juego en la parte ontológica y ya, ya no es solo un asunto de sucesión de hechos, sino esos hechos cómo se miran en el presente, es decir, eso es historizarlos. Y a mí me parece que la lectura, pues como las poquitos que leí de Lacan, me parece que Lacan está en esa perspectiva también, es decir, no es una sucesión de hechos, es cómo esos hechos hoy se hacen presentes es decir, el sujeto, porque Lacan lo dice, el sujeto se sitúa desde un presente hacia un pasado. No es una sucesión de pasado a presente, se lo dice él en una cita. Entonces me parece que un poco también esa mirada de Heidegger está ahí implícita también en esta decir de Lacan, pero entonces mi pregunta es, bueno, sería la diferencia? Es decir, si más o menos uno podría decir Heidegger tiene esta mirada más o menos que uno dice que en consonancia con Lacan, pero entonces, ¿cuál sería la mirada singular del psicoanálisis frente a la filosofía, por ejemplo? Y a mí me parece que Lacan, pues encontré una cita donde yo podría decir, ahí ya Lacan empieza a dar una respuesta, porque, y él la da diciendo que el psicoanálisis no daría ningún aporte a la historia o a esta historicidad si no fuera porque toda esa síntesis que el sujeto hace de su historia no llegara en análisis a ser puesta en tela de juicio, pues no llega a ser cuestionada, es decir, no lo dice textualmente. Léelo si quieres, léelo, tranquila, léete. Espérame, yo veo, pues, ¿dónde? 30, dijiste. Era la 30. Sí, sí. ¿Se dan cuenta realmente ustedes del alcance de lo que estoy diciéndoles? El centro de gravedad del sujeto es esta síntesis presente del pasado, es decir, en ese sentido está en consonancia con lo que Heidegger dice, ¿cierto? Del presente en el pasado, no es una sucesión, es una historicidad que llamamos historia. En ella confiamos cuando se trata de hacer avanzar el trabajo. El análisis en sus orígenes lo supone. Por lo tanto, no cabe demostrar que a su fin por lo tanto, no cabe demostrar que a su fin ella es refutada. A decir verdad, si no es así, no vemos en absoluto cuál es la novedad que el psicoanálisis ha aportado. Entonces, ese me parece que es una cita donde podría haber una respuesta. Bueno, ¿en qué punto Lacan hace una diferencia con este planteamiento de historicidad, por ejemplo, en filosofía? Esto es una primera impresión que habría que trabajar, pero es como lo primero que me vino cuando hice la lectura, recordando más o menos lo que Heidegger trabaja sobre este concepto de historia. Luego, otra cita, avanzando más adelantico ya en la página 31, esta otra cita, que también me llevó a un diálogo con la parte de filosofía. Dice, precisamente el pasado y el porvenir se corresponden, no en cualquier sentido, no en el sentido que ustedes podrían creer que el análisis indica, a saber, del pasado al porvenir. Es decir, ahí Lacan está en plena conciencia por ejemplo, con Heidegger, que no es un asunto de historicismo, de hechos que van de pasado a porvenir, sino que va que por el contrario, justamente en análisis, porque la técnica es eficaz, se sigue el buen orden, es decir, del porvenir al pasado. En ese punto, entré al concepto de porvenir en filosofía, pues en una de las líneas de la filosofía. Y en filosofía ese porvenir, trabajado en esa línea del ser y el tiempo en Heidegger, tiene un matiz y es que el porvenir es la repetición. Y ahí me pareció también muy bonito cómo lo puedo poner en diálogo con este párrafo, porque mire lo que sigue diciendo
Lacan, es porque el enfermo tiene un porvenir, yo diría una repetición también, que ustedes pueden seguir en sentido regresivo. Entonces, bueno, esas son como asuntos que me llevaron a hacer esa lectura entre cuál podría ser el punto del psicoanálisis, pero que también está en una línea de la filosofía interesante. Ujú. Bueno, dejemos Entonces ahí, sería Diana, porque te interrumpo ahí para que avancemos un poco sobre lo que estás planteando, de cómo llega el psicoanálisis a plantearlo desde la clínica, esos puntos de vista. Y yo sé que vos tenés otras dos referencias que dejamos para más tardecito y si no, aquí sí, me las listo. doy bien. Entonces, bueno, era Está eso, era súper bueno. compartirles la sorpresa que Sí. fue el texto, poderla poner en este diálogo y en esta reflexión, que realmente qué es el título del libro, qué es lo singular aquí del psicoanálisis frente a las otras concepciones de historia. Y bueno, agradecerles y que bueno pues que se difunda mucho este trabajo, porque me parece que cada página es una perlita. Y gracias Y mirar por la las sorpresas invitación. del porvenir, o sea, por ejemplo, para mí fue muy sorpresivo, es decir, es esa mirada desde el porvenir, o sea, no, la historia parte del porvenir, porque tenemos un porvenir, podemos hacer historia, eso es muy bello y lo que planteas de la filosofía de Heidegger me sorprende mucho más que el porvenir sea repetición. Entonces, se habla Sí, aquí dice la repetición de aquello que vuelve o puede volver como novedad absoluta. qué belleza, me encanta. Ujú. Bueno, esto nos abre posibilidades para seguir conversando y de pronto el año entrante abrimos otras momentos para hablar de este catálogo por temática, ¿cierto? Por vínculos con otras disciplinas, como lo haces vos con la filosofía. Démosle una inyección de clínica a esto y luego volvemos a tus referencias. Así No, que... creo que ya con esas dos Santiago. ya me parece que está como abierta la alegría que sentí y la sorpresa del texto. Bueno, Gracias, Vicky, gracias por la a vos, invitación. a vos también. Bueno, vamos entonces con eh, cómo leer entonces. Ya vimos cómo va de Mekun, cómo de manera más sistemática en términos, pues aquí nos trae Diana otro elemento que no habíamos pensado y era la relación con otra disciplina, por ejemplo, con la filosofía. Eh, pero también, Discúlpame, Vicky, yo me despido. listo, Diana, Bueno, muchísimas para volverme a reunir con la familia. Un abrazo y muchas gracias. gracias. Gracias por este regalo. Gracias, Diana. Chao. Chao, Bueno. Diana. Ajá. Entonces, por Chao. contraste temático y retroactivo, sea desde la enunciación de los autores y o desde los enunciados. Y vamos a dar algunos ejemplos. El primero sobre el tema del porvenir, el segundo sobre la rememoración y el tercero sobre la verdad. Entonces, le doy la palabra a Andrés, que va a hablar del porvenir, y bueno, nos queda muy bien la introducción o la relación que nos hizo Diana. Así que adelante, Andrés. Bueno, voy a volver a leer el párrafo. Dice de esta manera. Precisamente el pasado y el porvenir se corresponden, no en cualquier sentido, no en el sentido que ustedes podían creer que el análisis indica, a saber, del pasado al porvenir. Por el contrario, justamente en el análisis, porque la técnica es eficaz, se sigue el buen orden del porvenir al pasado. Y aquí de una vez, yo creo que aquí está como la vuelta de tuerca o está lo novedoso con Lacan y es que cuando uno habla de pasado, presente, futuro, uno siempre lo ve de una forma muy ordenada, sistemática, o por ejemplo, cuando uno está aprendiendo inglés o español, a uno le dicen pasado, presente, futuro, un pensamiento un poco lineal, pues que está bien en cierto sentido para ubicarnos en el espacio y tiempo en el diario, pero que acá, al tratarse de un asunto más complejo, más psíquico, más inconsciente, es un vuelco, porque entonces no sería realmente el pasado lo que condiciona el presente y por tanto el futuro, sino es precisamente ese futuro que puede hablar un poco de cómo ha sido ese presente o cómo puede ser el pasado. No sé si me estoy haciendo entender, creo que puede ser un poco
enredada la cosa, es la lectura que yo hago. Voy a seguir. ¿Podrían creer ustedes que están buscando el pasado del enfermo en el cubo de la basura? Mientras que al contrario es porque el enfermo tiene un porvenir que ustedes pueden seguir un sentido regresivo. No puedo decirles inmediatamente por qué. Continúo y lo voy a dejar ahí. Como entiendo y es mi lectura, este porvenir que es algo que va a ocurrir, algo que está en marcha todavía, si este sujeto se piensa de cierta manera, tiene una narrativa futuro, uno podría precisamente pasar de eso futuro, de ese acontecimiento posterior atrás. Y es que esto se complementa bastante al momento de querer elegir una cita. Estaba entre esta, pero también estaba entre una que ustedes podrán ubicar en la página 39 con, espérense un momento, perdón, con la página 37 en el seminario 4. Lacan está hablando un poco sobre este asunto de la metonimia, de la pantalla, del recuerdo. Y bueno, esto en términos de Diana también fue una sorpresa para mí que justamente las dos citas que estaba buscando creo que tienen mucho en común o es una continuidad. Porque es que Freud plantea que una fotografía, si bien puede ser una expresión de un momento pasado, no se agota ahí la cuestión porque es una captura, pero es una captura que almacena un momento en concreto y no resuelve todo lo que hay detrás. Entonces él dice, bueno, justamente en esta captura hay una metonimia, se está queriendo decir algo que no se alcanza a decir por completo. Y Freud, digo, Lacan va aún más con este asunto de la metonimia, de la imagen, y él nos dice que el recuerdo no es un acceso directo al pasado, sino que está condicionado por el presente del sujeto. Entonces vean cómo este presente también lo podemos poner en diálogo con el futuro, con el porvenir, que no es que el pasado nos condiciona, no, realmente es esa imagen del porvenir que a partir de ahí podemos echar para atrás, ¿sí? Yo diría que de pronto es ese asunto del sujeto de querer enfrascarse en lo vivido, en lo que podría haber capturado, pero que no logró capturar, quizás algo del deseo, quizás algo del orden de lo fálico, que Lacan nombra que está y no está a modo de una imagen que queda estancada. Yo creo que es esa la cuestión por la cual un sujeto muchas veces trata de transportarse al pasado, ¿verdad? Entonces creo que vale interrogar ese porvenir, bueno, cómo es esa visión futura y cómo eso nos ayuda a entender un poco esa historia del sujeto que se ha construido o que se ha hecho creer. Muchas gracias, Andrés, súper. Y me da la entrada a mí para... Ese es un instante de ver y continuemos con Lacan. Yo escogí yo escogí el tema de la rememoración porque me pareció que la página de Freud sobre los recuerdos encubridores es fundamental. Y me encontré les voy a coger la rememoración en tres momentos lógicos, ¿cierto? Entonces, en el instante de ver, fue Lacan para nosotros. Miren que no es cronológico, es instante de ver, pues porque cada uno llega al psicoanálisis por vías muy diferentes y con transferencias distintas. Entonces, está esta de Lacan que dice, tenemos un efecto de après-coup, Nachträglich, como lo expresa Freud, específico de la estructura de la memoria simbólica, o dicho de otro modo, de la función de rememoración. La rememoración implica una función après-coup, retroactiva, diríamos en español. Retroactivamente es que podemos pensar la memoria simbólica o la función de rememoración, la manera como podemos recordar algo. Sobre esa base, entonces podemos ir a Freud como un tiempo para comprender. Vean, yo hubiera querido poner en el catálogo todo el artículo que se llama sobre los recuerdos encubridores,
porque en primer lugar Freud trabaja ahí un caso que es él mismo, es su propio caso. Y sobre lo que ocurre de ese caso, a partir de ahí es que él escribe este texto. Empieza, pues no se puede porque era muy extenso. Yo recomiendo que se lea el caso y esto ya lo que pudimos poner en el catálogo es la síntesis que hace Freud, la conclusión que hace de esa experiencia propia y nos dice lo siguiente. Cogí el primer párrafo y el último. Nos dice, el análisis precedente, pues el caso de él mismo, que se comunicó con la mayor fidelidad, perdón, el análisis precedente, que se comunicó con la mayor fidelidad posible, ha de haber aclarado en alguna medida el concepto de un recuerdo encubridor como tal, que debe su valor mnémico no a su contenido propio, sino a su vínculo con otro contenido sofocado. Según sea el tipo de ese vínculo, se pueden distinguir diversas clases de recuerdos encubridores. Y a partir de ahí nos va a dar entonces una serie de tipos de recuerdos encubridores. Y una vez que termina de hacer esa relación, entonces va a concluir. Pero fíjense cómo quisiera volver a subrayar aquí cosas. Ese caso, que es de él, ha de haber aclarado en alguna medida el concepto de un recuerdo encubridor. Eh, ¿A qué debe su valor ese recuerdo encubridor? Lo debe, un recuerdo encubridor como tal, que debe su valor mnémico ¿a qué? No al contenido propio, sino a su vínculo con otro contenido. Ese contenido que fue sofocado, que fue reprimido, podemos decir nosotros ahora, o en el caso de la psicosis, que fue forcluido. Según sea el tipo de ese vínculo, se pueden distinguir diversas clases de recuerdos encubridores, es decir, ese vínculo entre el recuerdo encubridor y lo sofocado. Hay diferentes posibilidades de vínculo. Algo que uno no quiere recordar o que uno excluyó del campo de la conciencia, va a entrar en vínculo, en cierta relación con el recuerdo encubridor. Y a eso se debe el valor mnémico del recuerdo encubridor, no a su contenido, sino a su relación con lo excluido de la conciencia. Y termina diciendo lo siguiente. Esta intelección reduce a nuestro juicio, como les digo, toda la relación de los tipos de recuerdos encubridores. Esta intelección reduce a nuestro juicio el abismo entre los recuerdos encubridores y los restantes recuerdos de la infancia. ¿Acaso sea en general dudoso que poseamos unos recuerdos conscientes de la infancia y no más bien meramente unos recuerdos sobre la infancia? Nuestros recuerdos, o sea, no es recuerdos de la infancia, sino recuerdos sobre la infancia. Entonces, aquí es donde empiezan las sorpresas, o sea, nos cambia una preposición y el asunto de otra vuelta. Entonces, no es que recordemos la infancia, es que construimos recuerdos sobre la infancia. Y continúa, nuestros recuerdos de la infancia nos muestran los primeros años de vida, no como fueron, sino como han aparecido en tiempos posteriores de despertar. En estos tiempos del despertar, los recuerdos de infancia no afloraron, como se suele decir, sino que en ese momento fueron formados y una serie de motivos a los que es ajeno el propósito de la fidelidad histórico-vivencial han influido sobre esa formación, así como sobre la selección de los recuerdos. Entonces, se trata de que hay elementos, motivos que excluyen esos primeros recuerdos de infancia. Por eso no afloran, sino que se forman desde el presente del sujeto, desde un presente del sujeto respecto a lo vivido. Hay que tener en cuenta también, no lo olvidemos, que el concepto de après-coup,
de retroactividad lo propone Freud a partir de lo que él encuentra en los traumas histéricos, en los traumas, especialmente en el histérico. La histérica vive una situación, un acontecimiento que no significa nada y más adelante, recordando ese episodio, lo ve con los ojos de su presente. Y ese episodio que antes no tenía ningún valor, se llena de un valor diferente que va a permitir censurarlo, sacarlo de la conciencia por vergüenza, por cualquier tipo de censura, etcétera. Entonces, es en el apricú que un acontecimiento puede adquirir un valor, una significación. Entonces, él ya venía con esa base y sobre ello, entonces, empieza a trabajar ya sobre su propio caso, lo que es esa función de los recuerdos que se van a formar a precú. Entonces, es muy bello porque entonces, pues aquí a mí me da un vuelco el asunto, ¿cierto? Es que construimos esos recuerdos de infancia. Por eso lo que mencionaba Diana y que releía un poco Andrés, o sea, en el análisis vamos a destituir, es necesario traerlos a la conciencia para poder luego destituirlos, porque no es ese el asunto o a dónde va el análisis, y desde Freud lo vemos. No tiene nada que ver con la fidelidad histórico-vivencial, de eso no se trata en la historia del psicoanálisis. Y finalmente, espero que nos dé el tiempo, quería que miráramos esta respuesta que nos dio en el momento de concluir, porque pensamos que si el instante de ver nos lo da Freud o Lacan y el tiempo para comprender el otro, el momento de concluir nos corresponde a cada uno de nosotros desde la lectura que hacemos del psicoanálisis, desde nuestra práctica, cualquiera que sea nuestra aproximación. Y nos encontramos en la entrevista que le hicimos a Dina Rack el sábado pasado sobre los recuerdos de su madre y la ficción literaria, este Otra fragmento cosa, con las que fotos. les compartimos, esta respuesta de ella sobre cómo era el recordar de su madre. Bueno, ¿se escucha? Porque necesitaba también hacerme una idea de Sí, cómo era ese escenario. Ok. Sí. Entonces, también me parecía importante poderlo transmitir como Es las imágenes, una ¿no? respuesta a la pregunta de Sí. antes. Ujú. Ahí. Sí. Bueno, Vamos al carácter la literario. palabra, exacto. bueno, Dina, a propósito de lo que nos cuentas de este proceso como de reelaboración del texto, pues es algo que toma tiempo, que te replanteas, que tienes una idea y luego migra a otra. Quisiéramos hablar preguntarte sobre algunos asuntos del carácter literario de la obra, pues dos elementos en particular. En psicoanálisis uno aprende, o también se dice, que la verdad tiene un estatuto de ficción. Esto básicamente es que la verdad aquí en psicoanálisis no es como ahí está la verdad, es como un objeto real que uno puede tocar y palpar, no, sino que realmente es una estructura, ¿sí? Y muchas veces es una estructura que se forma a partir de las ficciones que nos contamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo, ¿sí? Y ese adentro y afuera realmente es una distinción académica, ese adentro y afuera podríamos decir que está en total diálogo constante. Entonces, pues en estas palabras quisiéramos saber, Dina, siendo una obra tan biográfica, si es posible es que nos compartas en qué momentos de la historia hubo una necesidad podríamos decir, de ficcionar o de inventar o de suponer algo alrededor de la historia de Raquel. Ujú. Creo que todo el tiempo. Esto también porque los recuerdos o lo que ella me contó, hasta qué punto eso es verdad o no. O sea, lo que ella me cuenta son sus recuerdos y los recuerdos
pueden mutar de un año a otro, que pues es así, ¿no? Perdón, hago un paréntesis. Dina no sabe de psicoanálisis, es escritora nomás y escribe pues la historia de su madre. Ujú. Yo creo que los recuerdos no son siempre los mismos cada que uno los invoca en diferentes momentos de su vida, porque algunos se diluyen, otros se pierden, otros muchas veces cuando hablo con alguien, esa persona se acuerda de unas cosas y yo de otras, y yo no me acuerdo de lo que esa persona me está diciendo. No, pues te acuerdas que, y yo no, pero yo tengo otro recuerdo, ¿no? Es como, entonces, ¿cuál es la verdad? Eso pues es la gran pregunta, yo creo que existencial, que nos hacemos desde muchas perspectivas. Entonces, la ficción está todo el rato porque ha pasado, los hechos han pasado ya por diferentes miradas, por diferentes cabezas. Entonces, lo que ella me contó, digamos, ella me contaba, pues sí, pues el primer parto y fue así, me dolió mucho, fueron 2 días y bueno, ella me cuenta pues una serie de cosas y yo ya me imagino cómo sería las otras, porque no tengo toda esa información, yo no estuve ahí, no había una cámara que estuviese grabando ese momento, entonces yo me imagino cómo habrá sido eso, el médico, cómo llegó con su bata blanca, con sus instrumentos de Ok. metal, fríos, brillantes, eh, cómo era la alcoba, eh, pues o sea, hay detalles que yo rellené con la imaginación porque no es posible, o sea, para darle un contexto y para situar la escena, pues como en, sí, en unos elementos más reales, como que para que la gente y pues yo misma tuviéramos una perspectiva un poco más amplia y como unos pies en la tierra con, con todo, ¿no? Entonces no es una transcripción literal de lo que ella me Mm. cuenta, es la historia que ella me cuenta y cómo la voy a contar yo para que sea verosímil también. Hay algo que me llama la atención de lo que dijiste y es este asunto de, bueno, alguien puede recordar alguna cosa de una forma, pero pasa 2 años, pasa un año y luego la recuerda de una forma distinta. ¿Hay algo, algún evento, algún recuerdo en particular que tú digas, "Ah, esto pasó en esta situación, esto pasó en alguna de las entrevistas que le hice a mi mamá"? Mm, Cuando yo le pregunté acerca de cuando estuvo pues interna en el hospital o en el manicomio o en el hospital mental, porque fueron como 2 momentos, ella no me quiso comentar mucho. O sea, sentí como que se había avergonzado o algo así. Y eso yo lo tuve que investigar por otros medios, ¿no? Por ejemplo, entonces, mm, fue como, no me cuadraba mucho o eso poco que ella me dijo. Cuando le pregunté que si le ponían choques eléctricos, me dijo, no, yo no me acuerdo, no, no, pero sí, en su historia clínica aparece, muy claro además. No. Aparecen los amperios y todo esto y la periodicidad con la que se le aplicaban. Entonces, yo dije, a mí me suena como que sí, mis hermanos me han dicho que le ponían choques eléctricos, entonces a mí como que no me cuadró eso. Y bueno, pues muchas cosas, o sea, aparte de la entrevista que yo le hice a ella, la, la investigación, pues yo investigué muchas fuentes, o sea, también a su familia, a mis tías, a mis hermanos, y cada uno con sus versiones también. Entonces es como, ¿ahora qué hago con todo esto? Sí, sí. A sus compañeritas de la escuela, de primaria, 2 compañeritas que Ah, están, sí, también fue muy bonito, que me contaron sus historias de cuando se iban caminando desde allá hasta la escuelita y bueno.
pues, o sea, sí, fueron muchas fuentes también para complementar esa entrevista que yo le hice a ella. Yo no me quedé solo con eso, Mm. también con los recuerdos y los de manos y todo. Bien, yo creo que esto nos muestra en vivo cómo es que se construye la historia en literatura y desde la clínica, ¿cierto? Tiene sus fundamentos clínicos en ese après-coup de la rememoración de la que nos hablaba Lacan y que entendemos con Freud. Pasemos entonces ahora a la selección de Marcela. Adelante, Marcela, Listo. sobre la verdad. Ah, ¿cómo hago yo para...? Aquí salgo del modo... Ah, perdón, Yo salí les voy contando mientras tanto. Bueno, yo no pude salir de la referencia del medio pollo, porque además de simpática, yo leía, yo decía, pero, o sea, tengo que entender esto, o sea, tengo que por lo menos intentar entender más allá como de lo simpático, qué es lo que está diciendo Lacan. Entonces, mi elección, pues, como para hablar de esta lectura retroactiva, de esta forma de leer el catálogo, minutico, fue pues la cita del seminario 17. Y yo la volví a titular, o sea, le puse como un nuevo tema porque yo dije, bueno, no, yo le puse más bien de la historia del medio pollo y del medio sujeto o la verdad. Entonces está en el seminario 17 en la página 59. Satria me va a ayudar con una primera lectura y después yo hago algunos señalamientos. Satri, por favor. Solo que la verdad, ¿se me escucha? Sí. Solo que la verdad no es fácilmente accesible, tampoco en nuestro contexto. Como ciertos pájaros de los que me hablaban cuando era pequeño, solo se la puede atrapar poniéndole sal en la cola. No es fácil. Mi primer libro de lecturas empezaba con una historia titulada Historia de medio pollo. Era verdad, hablaba de eso. Si la condición es ponerle sal en la cola, no es un pájaro más fácil de atrapar que los otros. Lo que yo enseño, desde que articulo algo del psicoanálisis, podría muy bien llamarse historia de medio sujeto. ¿Dónde está la verdadera relación de esta historia de... Ah, eso es tuyo. No. Dale. De la- ¿Dónde está la verdadera relación de esta historia de medio pollo con la historia de medio sujeto? Y continúa un poquitico más. Podría tomarse de dos maneras. Primero, puede decirse que la historia de mi primera lectura determinó el desarrollo de mi pensamiento, como diría una tesis universitaria. Segundo, o bien, punto de vista de la estructura, la historia del medio pollo podría representar para el autor que la había escrito algo que reflejaba no sé qué presentimiento del sujeto. Lo que es seguro es que había también una imagen. La imagen del medio pollo estaba de perfil, por el lado bueno. El otro que se veía, el corte, donde El otro no, Satri, perdón, el otro no se veía. Ay, perdón. El otro no se veía, el corte, donde probablemente estaba la verdad, ya que en la página de la derecha se veía la mitad sin corazón, pero sin duda no sin hígado, en los dos sentidos de la palabra. Y Oye, hígado, bueno, no sé cómo se sí, dice. Fe- Ana Hígado y... Victoria nos ayuda. Foie, foie. Ujú, foie. Foie es hígado en francés, pero también es fe. Por eso aquí está en el paréntesis. Foie es hígado, foie es fe en Sí. francés, ¿cierto? El juega, es lo que permite el francés. Y faltan dos frasecitas más. ¿Qué significa esto? Que la verdad está escondida, pero tal vez no esté ausente. Eso. Bueno, es una cita pues bien larga y compleja. Voy a subrayar primero lo siguiente, que la verdad no es fácilmente accesible, ¿cierto? Que la verdad está escondida, pero tal vez está Perdón, ausente. Marcela, ¿dónde me sitúo en el PowerPoint? En el esquema L, sí, no importa. O bueno, no, más atrás. O en la cita, Ana Victoria, no hay problema. No Es sé.
como, sí, que la verdad está escondida, pero tal vez no está ausente, sea porque la historia determina algo de nuestro pensamiento o por una cuestión de estructura del sujeto, ¿cierto? Del sujeto que habla. Es decir, que la dificultad del sujeto que habla, la dificultad del sujeto que habla de acceder a su verdad por estar pues como atravesado por lo imaginario, o sea, por el yo y el otro, como se ve en el esquema L o en el grafo. Es que ahí debe haber eso, acá, exactamente, aquí en este esquema, ¿sí? Pero, aquí es donde venía pues como, bueno, y todavía viene mi dificultad, que dice Lacan después. Lo que es seguro es que había también una imagen en su cuento. Ahí sí, pase por favor, Ana Victoria. La imagen del medio pollo estaba de perfil, ¿cierto? Por el lado bueno, aquí donde pues está el pollo acá con las plumitas, el pollo aquí vestido. Y del otro lado, el del pollo malo, pues no se veía el corte donde probablemente estaba la verdad. Entonces ahí dejo pues como la página en blanco para ir muy despacio en la cita para tratar de entender. Y luego dice, en la próxima diapositiva, ya que en la página de la derecha se veía la mitad sin corazón, pero sin duda no sin hígado, ¿cierto? Es decir, o sea, la verdad estaba como en el hígado, en la fe, en la confianza, porque pues, ya dijo Ana Victoria, ya nos ayudó con hígado y fe, ¿cierto? Que tiene pues como la misma, se escuche de la misma forma, de creer pues como en la palabra del otro, pues o si vamos a a la religión, en la palabra sagrada. Entonces, bueno, aquí traté como de poner los dos pollos para tratar de entender de qué se trataba, ¿cierto? Y cómo así que estaba, cuál era pues como el corte, que era lo que se veía sin corte y por qué sin corazón y con hígado. Bueno, esto de que la verdad pues está en el pollo que no se ve, ¿cierto? En el hígado, en la fe, ya es ahí donde Lacan concluye, la verdad está escondida, pero tal vez no está ausente. Y es lo que esta fe o este creer en la palabra del otro es lo que me permite como contrastar con la siguiente cita. Ya ahorita las junto las dos. Satri, por favor. Cosa del todo evidente en el menor de los pasos de esa cosa que detesto, por las mejores razones, la historia. La historia, precisamente, está hecha para darnos la idea de que algún sentido tiene. Por el contrario, la primera cosa que debemos hacer es partir de lo siguiente, que estamos frente a un decir, que es decir de otro, quien nos cuenta sus necedades, sus apuros, sus impedimentos, sus emociones, y que es ahí donde ha de leerse, que nada que no sea los efectos de esos decires. Ahí continúo. Vemos muy bien cómo esos efectos agitan, remueven, preocupan a los seres que hablan. Desde luego es necesario que eso conduzca a algo, que sirva, y que sirva en nombre de Dios para que se las arreglen, para que se avengan, para que a la pata cojeando llegue a todo a dar un asomo de vida a ese sentimiento llamado amor. Pero ¿acaso no es posible que el lenguaje tenga otros efectos que llevar a la gente a su antojo a reproducirse aún más? Hay, sin embargo, otro efecto del lenguaje que es lo escrito. Bueno, entonces de acá voy a subrayar pues como sobre todo la primera parte, que cuando se trata de historia, la primera cosa que debemos tener en cuenta es que estamos frente a un decir, que es decir del otro, quien nos cuenta sus necedades, sus apuros, sus impedimentos y emociones, muy a lo que nos decía ahorita Dina en el video que Ana Victoria puso, ¿cierto? Ella pues escuchó una cantidad de historias, pero eran historias como recogidas de mucha gente. Y que es ahí donde hay que leerse qué, nada que no sean los efectos de esos decires. Bueno, entonces cuando yo voy, digamos, como a tratar de entender, bueno, no es como juntarlas a la fuerza, sino que yo dije, estas dos citas hablan de la verdad, ¿cierto? Y como de ese difícil acceso a la verdad, es una verdad escondida, pero que no está ausente.
que es de difícil acceso para el sujeto porque la verdad está para él como sujeto que habla en el lugar del otro, o sea, en el inconsciente, y es por una razón, pues, una cuestión estructural. Lo que encontramos, como les decía, en el esquema L, donde el sujeto que habla no sabe lo que dice, o inclusive pues como en el medio pollo, que yo lo veo ese dibujo como en términos de estructura. En todo caso, la historia, ¿cierto? Como la verdad, pasan por este aspecto estructural del sujeto, tanto el que la cuenta como el que la escucha. Y quería terminar, Ana Víctor, más adelante hay una partecita. Esta. No, bueno, aquí volví a coger el libro, ¿cierto? Aquí volví a coger el Sí, librito. sí. De un lado tenemos que estamos frente a un decir, que es el decir del otro, quien nos cuenta pues un decía de sus apuros. Pero del otro lado, ¿qué hay? Del otro lado lo que hay son los efectos del decir, ¿sí? Ujú. Bueno, y adelante, Eso muy decilo. ¿qué cosa? No, pero ya eso lo había dicho, o sea, que la historia, como la verdad, pasan Sí, por este aspecto estructural de este esquema L o también del grafo, o sea, cualquier esquema, cualquier topología que Lacan ha presentado, ¿cierto? Em, de, pasan por este aspecto estructural en donde se pierde algo de esa verdad. Pues, o sea, esa verdad es opaca para el sujeto que habla. ujú. Y que está aquí en el gran otro. Aquí Exactamente. está el sujeto, la verdad siempre estará este es el lugar de la verdad, en la grande, la mayúscula. Bueno. Pero sobre todo quería terminar con este pedacito de la segunda cita que dice, pero ¿acaso no es posible que el lenguaje tenga otros efectos que llevar a la gente a su antojo a reproducirse aún más? Y dice Lacan, hay sin embargo otro efecto del lenguaje que es lo escrito, que me parece a mí que es el ejemplo que tenemos con este libro de Dina Rack. Pues eso fue lo que ella pudo hacer con todas estas historias que recogió sobre su familia en general, específicamente sobre su madre. O sea, ella cogió todo esto y de eso hizo una novela, ¿cierto? Entonces, bueno, quería terminar como con esa parte. Las citas no están así como muy explicadas, fue lo que alcancé como a entender, pero lo suficientemente como para volver a ponerles, como volverlas a titular, ¿cierto? Que no eran tanto como sobre los efectos con el cuerpo, como salen acá, sino sobre todo sobre la verdad en relación a la historia, sí, en relación a la historia. Yo Bueno. quería subrayar sobre esto, Marcela, que con la historia de Dina Rack que tenemos un ejemplo de una historia construida sobre ficciones, ¿cierto? Pero de esas historias, lo que me parece que habría que, hay que pasar por el análisis, por contar todas esas historias, esa singularidad del sujeto, pero ¿a qué se van reduciendo? Se van reduciendo a un decir. Y me parece que el título que Dina le da a su novela, Parirás con dolor, es una de esas frases que marcaron la vida de su madre y de su psicosis, ¿cierto? También de su delirio. Entonces pasamos de la historia ficcional que hay que destituir, obviamente, después de narrarla, para reducirla, más que destituirla, es reducirla a las frases que han marcado la historia. Entonces, la historia de un sujeto en análisis va finalmente a reducirse a algunas frases que marcaron su vida y después a algo en el orden de lo escrito y que ya va a rayar con lo que es el orden de la langa. Entonces quería pues como ver cómo está ese recorrido en la enseñanza de Lacan hasta poder proponer que la historia pasa por lo escrito. Ya eso es otro tema. Hoy me parece que lo que hemos hecho es un instante de ver frente a la presentación del catálogo, pero también un instante de ver sobre sus contenidos y todas las posibilidades que tenemos de trabajarlo. Nos queda el brindis, el brindis, pero antes del brindis, pues para poder quitar el PowerPoint, queríamos terminar
invitándolos primero a comprar el catálogo. Va a estar en venta en la sección Medellín, mientras que sale Raquel a vacaciones, o también lo pueden solicitar en físico o en PDF al correo de lecturas fundamentales @gmail.com. Todo eso irá en la descripción. No me queda sino antes del brindis la invitación para el 2025. Pero yo sé que está un poquito tarde, pero no me voy a apresurar. Quisiera escuchar si algunos de los asistentes, hoy es una ocasión especial, no es solo la presentación del catálogo, nos podemos ir unos minuticos más, sino también la última sesión del año, así que vamos a la conversación, o si hay algún comentario de parte de los asistentes, los escuchamos. ¿Alguien quiere comentar algo, subrayar algo? Diana, buenas noches. Claudia, ¿cómo estás? Sí, Bien, ustedes. bien. Ujú. Sí, adelante. Bueno, no quería que terminaran sin decirles que bueno, celebro muchísimo esta publicación, pues por muchísimas razones también. Me parece y bueno, y ahora escuchándolos aún más, que es una publicación llena de detalles muy valiosos, desde el tema que abordaron, la manera en que lo hicieron, eh, esta forma de catálogo, eh, la edición del texto, esta presentación misma, y el hecho de escuchar. Yo el libro pues lo tengo, lo hojeé, no lo he leído, pero creo que de eso se trata, ¿cierto? Creo que está hecho para extraer lo que uno requiera o lo que uno se encuentre, que esté buscando y se lo encuentre allí. Pero escuchándolos me parece aún más valioso como el trabajo que se ha hecho por la apropiación en el discurso oral de eso que está allí escrito, y pues de ustedes, los que trabajaron en el texto. Bueno, y me quedaría solamente pues celebrar, reconocer el trabajo. Me parece súper interesante, y que tengamos ocasión el año entrante de hacer algo más en la sección, ojalá presencial, con el libro y con ustedes. Podemos pensarlo, podemos tener ideas. A mí se me ocurrían ideas ya escuchándolos de hacer algo más, eh, digamos, invitar a algún historiador que pudiera hacer un contraste también, pues que lea el catálogo y que pudiera hacer un contraste. Me refiero desde, yo sé que los historiadores tienen pues como muchas, no sé si lo llaman escuelas o orientaciones, no sé, pero que lo leyera y que también pudiera como aportar, cualquiera que sea su perspectiva, su orientación como historiador. Pero sería interesante, yo no sé si entre ustedes hay algún historiador, pues no sé, No, pero, bueno, mejor aún, no, ninguno. mejor aún, me parecería muy interesante poner a hablar al catálogo por vía la voz de un historiador, por ejemplo, junto con ustedes. Súper. Bueno, es solo para animarlos e invitarlos a que piensen que podamos hacer algo el año entrante, y vía la comisión de biblioteca que estará a cargo de Andrés Amariles. Exacto. Me Dame un parece. segundito, Claudia, porque de pronto algunos no saben. Claudia es la nueva directora de la sección Medellín, y para nosotros pues es muy grato que hubiera estado hoy aquí
y estas palabras que nos dice. Por eso ella está hablando de la nueva comisión de biblioteca, sí. Continúa. Bueno, eso y bueno, mi reconocimiento al trabajo y me alegra haber estado hoy que no había estado en otras ocasiones, salvo alguna vez en alguna actividad que hicieron pude estar, pero bueno, no, mi reconocimiento a ustedes al trabajo. Muchas gracias, Claudia. Sí. Gracias, Claudia. ¿Alguien más quiere comentar o decir algo? Yo solamente decir que me gustó mucho pues las citas que escogieron hoy, como el trabajo de hoy, me gustó mucho para cerrar. Pues cada una de las citas, como la comentaron, me gustó lo que hizo Diana, pues de esa relación con la filosofía. Y bueno, quería celebrar diciendo eso, como que Sí, vamos brindando entonces, que sea el motivo, mientras que alguien más se anima a decir algo. Unos minuticos más, sí, vale la pena. Este. Salud. Bueno, salud. Por la actividad de lecturas, ay, tan linda, Heréndira de México también, salud, para que haya muchos más catálogos, muchas más actividades de lecturas y rico en coordinación con la biblioteca. Esta apertura de Claudia y de la Comisión de Biblioteca nos alegra muchísimo. Ujú. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Ana Victoria, bueno, Sí, sí. Omaira, ¿cómo estás? yo he podido estar en algunas sesiones eh, de lectura, no en todas. Me ha parecido un trabajo muy bello, mm, y que da cuenta del esfuerzo y el compromiso de cada uno pues para preparar cada sesión y para dar cuenta de la manera tan bella en el catálogo. Mm, y me llamó mucho la atención hoy eh, el cuento del pollo. Sí, es El genial. cuento del Y pollo hay me, que leer. Buenísimo. sí, y me hace mucho eco con relación como a la verdad que se esconde en el inconsciente Exacto. y como ese sería el otro lado del pollo. Y Eh, miren esta sorpresa de Lacan en lo que estás diciendo, se esconde en el hígado, o sea, es del puro real del cuerpo, o sea, no es solo la elucubración, la ficción, no, termina finalmente en el hígado. Es genial, en el cuerpo. Sí. Entonces, muy bello trabajo, muchas gracias. Bueno, y sí, ojalá que se pueda, que se puede y podamos hacer el año entrante algún trabajo sirviéndonos de este que ya ustedes han hecho. Muchas gracias. Bueno, nos alegra mucho. Gracias, Omaira, por tu apreciación. Hola ¿Alguien más? Ana, buenas Sí, noches. Perla. Hola, ¿cómo estás, Perla? Buenas También. noches a todos. Pues con más ansias de que ya llegue el ejemplar que pudieron adquirir para mí. Ajá. Creo que agradecer el espacio. De pronto no me es posible estar por acá, pero se agradece que sea un espacio donde justamente cada quien pueda ir haciendo su propia lectura y pueda ir compartiendo lo que se va construyendo. Entonces, eso es algo que me ha gustado mucho del espacio y de lo que también permites tú, bueno, desde que te conocí en el otro espacio, pero eso, como con En mucha un emoción cartel, de nos que conocimos en un cartel con Perla. sí, que yo llegue ya de mi ejemplar para empezar a leerlo y pues bueno, seguimos escuchándonos. Gracias. Claro que sí. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, nos Bueno, queda. nada más felicitar y por supuesto que a México algo se va a hacer en cuestión del trabajo. Me parece sumamente importante la cuestión de la historia y esa partecita con la que empiezan de lo que tomaron de Freud, porque creo que nos convoca y es un muy buen tiempo siempre para colocarnos en la cuestión ética de formación, que no es en los resúmenes actuales, sino en la propia experiencia de una lectura. Y bueno, en la presentación del día de hoy también dieron cuenta de eso.
Así que felicidades. Qué rico, gracias Erendira. Muy bien, Erendira también es de México y comparte pues con nosotros otros espacios. Muy bien. Bueno, nos queda es invitarlos a que si tanto los presentes como quienes nos vean en la grabación, invitarlos para el 2025. Leeremos en Lecturas desde Lacan. Trabajaremos, entonces ya con la invitación de Claudia con mayor razón, leer otras temáticas que podamos extraer de este primer catálogo y en diálogo con otras disciplinas, con un historiador, por ejemplo. También los invitamos a la lectura en voz alta del capítulo 3 del seminario 10. En Lecturas desde Freud tendremos el jueves 13 de febrero a las 7:30 de la noche, que enseñan las afasias al psicoanálisis, de Charcot a Lacan, pasando por Freud. Vamos a ver que ahí hay una cantera a partir de, obviamente, un caso clínico de Charcot, que Freud va a marcar la crítica y luego nos toca, porque nos asombró mucho que Lacan también hablara de las afasias. Vamos a retomar esa parte de las afasias en Lacan. Y obviamente la elaboración del catálogo número 2. Quería subrayar que Lecturas Fundamentales de Psicoanálisis no es un grupo cerrado. Si en algún momento alguien quiere pertenecer o a sumarse a alguna de estas actividades, no es sino que nos escriban al mail y serán bienvenidos para la lectura en voz alta del capítulo 10, para las conversaciones sobre el catálogo, para las lecturas desde Freud y para inclusive la elaboración del catálogo número 2. Son muchas cosas y necesitamos un trabajo conjunto. Así que serán siempre bienvenidos a la actividad que les nazca, en la que les nazca participar. Así que bueno, también me queda darle las gracias a Andrés, a Marcela, a Satría, a Felipe también que con su presencia y a ustedes también por su asistencia y que tengan una feliz Navidad, un buen fin de año y nos vemos el próximo 2025. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias a usted, Ana Gracias, Victoria. Ana. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. muchas gracias. Feliz Navidad y feliz año.